Hola, buenas tardes, tío Lalo. Hola, hola, Leito. ¿Qué más, Mauro? Buenas noches. Buenas noches, por aquí donde la tía Fanny. Ah, qué bueno. Sí, sí, Más sí. cerquita, vea. Sí. Qué chévere. Sí, qué pena que nos demoramos un poquito, pero estuvo un poquito demorado el bus de allá para acá, hubo un poquito de trancón, pero bueno, bien, nos llegamos. Ah, bueno. ¿Viajan esta noche al fin, sí? No, mañana temprano, mañana tempranito. Ah, pensé que esta noche. Hola, Lolita. Hola, Fanny, buenas noches. Porque llegué tarde, acabé de llegar. Ah, chévere. Vamos de llegar. ¿Quién más está conectado? Leito y mi mami. Hola, Leito. Tiene silencio todavía. Hola, Marta. Ahí Ah, está. ya la veo. Pero no escuchamos a Leito. Estoy ya aquí preparando mi Biblia, mi esfero y todo. Ah, bueno, entonces todos llegamos a tiempo. Vale. Bueno, no veo a mi mami. Dice que se está conectando con el audio. Bueno. Listo, yo creo que podríamos ir comenzando. Tío Lalo, si nos colabora por favor con la oración para escuchar hoy el primero de los 9 frutos del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Mauro. Dios le bendiga a todos, familia. Salmo 46:1. Dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios Padre, muchas gracias. Eres real, Padre. Eres glorioso, Señor. Somos tu creación, Padre. Manifiesta tus cielos, Padre. Tus cielos, Padre, la gloria gobierne la tierra. Tus cielos gobiernen nuestra alma, Padre. Glorifícate grandemente, precioso Padre Celestial. Obra con poder para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, manifiesta lo grande tuyo. Manifiesta, Espíritu Santo, esos cielos abiertos. Manifiesta, Espíritu Santo, el reino tuyo en la tierra. Glorifícate con poder, obra gloriosamente, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, apodérate, Espíritu de Dios, toma el control del viaje de Mauro y de Patro, obra gloriosamente en ellos, Señor, guárdalos, protégelos, en el nombre de Cristo Jesús. Sea el Espíritu de Dios en ellos, sea el Espíritu de Dios en lo que ellos van a comprar, en sus negocios. Espíritu Santo, bendícelos, llénalos de gloria, obra, Espíritu Santo, lo sobrenatural sea activado en ellos y el Espíritu de Dios sea gobernándoles su entrar y su salir, el Espíritu de Dios en lo sobrenatural, con buenos negocios, con buen trabajo para la gloria tuya, Padre. Los hijos tuyos debemos de estar en lo mejor, son tus hijos y ellos deben de estar en lo mejor, Padre. Gracias, Padre de la gloria. Ellos predican tu palabra, ellos hablan de ti, estudian, Padre, la gloria, y también merecen una buena economía, Padre. Merecen cielos abiertos, Padre. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú gobiernas a tus hijos, los respaldas grandemente. Los cielos se abren, la gloria de Dios llega a ellos. El Espíritu de Dios los envuelve, los cubre y los protege en su entrar y en su salir para la gloria tuya, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Eres bueno, mi Rey. Gracias porque tu nombre tiene poder. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Te amamos, te glorificamos y te honramos siempre a ti, precioso Espíritu Santo. Gracias por esta noche. Gracias, precioso Padre, por lo que vamos a aprender. Tu gloria sea revelada, tu poder sea revelado, tu Santo Espíritu, Padre, sea levantando a tus hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces, vamos a escuchar atentos el mensaje de esta noche. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Green, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy les compartiré la serie de mensajes titulada Los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo y el capítulo 13 de Primera de Corintios, que trata del amor espiritual, son una muy buena referencia que le ayudarán a evaluar su nivel de fe. Al contrastar su estilo de vida con estos mensajes, podrá fácilmente examinar no solo su medida de fe, sino igualmente el crecimiento de su vida espiritual. Hermano, no podrá decir que tiene un buen nivel de fe solo porque ha sido cristiano por 30 años o más, o porque se sabe la Biblia de memoria. Podrá discernir su verdadero nivel de fe en la medida en la que su corazón haya cambiado y se asemeje más al corazón del Señor. Repito, la serie de prédicas sobre amor espiritual, las bienaventuranzas y los 9 frutos del Espíritu Santo son una buena medida, reitero, para chequear su nivel de fe. Asimismo, podrá saber lo cerca que puede estar de la Nueva Jerusalén, la meta final de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si desea ir a una ciudad dentro de su país y conoce la ruta, podrá llegar más rápidamente a ese lugar. Tal vez no sepa los nombres de los pueblos pequeños que va pasando en el trayecto, pero podrá guiarse por los nombres de las ciudades más importantes, y eso lo ayudará bastante. Digamos que se está dirigiendo a un determinado lugar y conoce las ciudades por las que tiene que pasar. Si pasa por una determinada ciudad, sabrá si está en la ruta correcta o no, y sabrá además cuánto tiempo aproximado le faltará. Si una ciudad se encuentra a mitad del camino, sabrá que está a mitad del trayecto. Podrá saber si está en la ruta correcta o no al pasar por esos puntos de referencia. Asimismo, sabrá lo lejos que se encuentra del lugar de destino y qué localidad es la siguiente en el trayecto.
Incluso si se pierde, inmediatamente podrá darse cuenta de ello. Es lo mismo en su camino al reino de los cielos. Le será de mucha utilidad si tiene algunos puntos de referencia para chequear en qué nivel de fe se encuentra en su camino a la Nueva Jerusalén. La forma de llegar a la Nueva Jerusalén está muy bien detallada en los 66 libros de la Biblia. Si puede hallar esos puntos de referencia en su crecimiento espiritual, le serán de gran utilidad. Es como pasar por una ciudad conocida en su trayecto a su destino final. Hay partes en la Biblia que son como estas señales que lo pueden guiar en su trayecto a la Nueva Jerusalén. Estas señales son las prédicas sobre las bienaventuranzas, el amor espiritual y los 9 frutos del Espíritu Santo. Deberá cultivar, es decir, grabar estos mensajes en su corazón para así llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Podrá discernir asimismo cuánto le falta para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto en la medida en que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras más cultive en su corazón estos principios espirituales, más cerca estará de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se alegran por ello? Hermano, a través de esta serie de prédicas que se inicia el día de hoy, espero que cada uno pueda evaluar si están cultivando los frutos del Espíritu Santo en su corazón y en su estilo de vida. Estimado público, la escritura de hoy en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 menciona: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, ¿cuántos frutos hay? ¿1, 2, 3? ¿Cuántos? Sí, son 9 los frutos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué son estos frutos del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede manifestarlos en su vida? Hermano, el fruto es el producto visible de lo que ha sembrado, es decir, de la semilla. De igual forma, los frutos del Espíritu Santo son la manifestación externa de la presencia del Espíritu Santo y del crecimiento de la semilla de vida en su corazón. Dios le envía el Espíritu Santo al corazón de todos los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, y al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba muerto en cada uno vuelve a vivir. A esto se le conoce como el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo lo lleva a conocer lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Lo ayuda a despojarse de toda maldad y a vivir en santidad. Lo guía a vivir por fe una recta vida en Cristo y a tener la esperanza viva por el reino de los cielos. Si obedece la dirección del Espíritu Santo en su vida cristiana, su espíritu crecerá en esa misma medida. De esta manera podrá manifestar uno por uno los frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los que han recibido el Espíritu Santo en su corazón podrán manifestar estos frutos. Lo podrán hacer únicamente si obedecen la dirección del Espíritu Santo. Desde una perspectiva natural, el Espíritu Santo es como un grupo electrógeno. Cuando este generador se enciende, la electricidad comenzará a fluir. Ahora bien, si los bombillos de luz están conectados al generador de electricidad, se encenderán. La oscuridad desaparecerá porque la luz habrá fluido. Igualmente, cuando el Espíritu Santo obra en su interior, los deseos carnales se disiparán, la luz entrará en su corazón y los frutos del Espíritu Santo se manifestarán en su vida. Sin embargo, deberá tener en cuenta que para que ese bombillo se encienda y brille, no deberá solo estar conectado al generador de electricidad. Este generador deberá estar encendido. Dios nos ha proporcionado este generador llamado Espíritu Santo. No obstante, debe ser usted quien lo encienda y opere. A fin de hacerlo, deberá estar siempre alerta y orar incesantemente. Además, deberá obedecer
la dirección del Espíritu Santo y aplicar la palabra de Dios en su diario vivir. Si hace esto, quiere decir que estará obedeciendo los deseos del Espíritu Santo. Y si obedece al Espíritu, será lleno de ese mismo Espíritu Santo. Repito, si obedece y sigue la dirección del Espíritu Santo, será lleno del mismo Espíritu. Hermano, debe ser usted quien ponga en funcionamiento este poderosísimo generador llamado Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu, su corazón será transformado por la palabra y en esa misma medida podrá manifestar los frutos del Espíritu Santo. No obstante, cuando procura obedecer los deseos del Espíritu Santo, hay otra clase de deseos que lo obstaculizan. Hermanos, todos desean obedecer la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, reitero, se presentan otros deseos que se lo impiden. Estos son los deseos de la carne. Estos deseos carnales son opuestos en su naturaleza y propósito a los deseos del Espíritu Santo. Lo incitan a vivir en el pecado, en la injusticia y en el total desenfreno. Es la tendencia que lo lleva a pecar, a codiciar las cosas de este mundo y a querer vivir como lo hace la gente mundana. Todo esto es pecado porque proviene de la oscuridad. Además, solo la intención de hacer algo impropio sabiéndolo o de hacer algo ilegal, como por ejemplo buscar alguna ganancia monetaria deshonesta, podría llevarlo a cometer actos o acciones ilegales, es decir, ilícitas. Repito, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se contraponen, esto es, se oponen entre sí. La pregunta es, ¿a cuál va a seguir? Tal vez quiera ceder ante el deseo de obtener alguna ganancia deshonesta. Eso lo llevará a seguir la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Cuando obedece los deseos de la carne, el Espíritu Santo gemirá en su interior. Por eso, su corazón se sentirá inquieto y afligido. Por ejemplo, Dios ya le ha dicho que no esté a solas con alguien del sexo opuesto, pero usted lo hace y es tentado. La mayoría de ustedes lo hace y así se exponen a pecar. Hermanas, jóvenes, les digo, no lo hagan, no se dejen tentar de esa manera. Si hace esto seguido, gradualmente perderá la llenura del Espíritu Santo y eso le dificultará aún más obedecer la voz del Espíritu. Hermanos, si siguen la dirección del Espíritu Santo, andarán en la luz, pero si ceden a los deseos de la carne, andarán en la oscuridad. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 menciona lo siguiente: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, es decir, luchan entre sí. Finaliza la cita, para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, seguir la dirección del Espíritu Santo es obedecer la voluntad de Dios y ceder ante los deseos de la carne es seguir a Satanás y al diablo. Estos dos se oponen entre sí. Para manifestar los 9 frutos del Espíritu Santo, deberá obedecer todo el tiempo la voz y la dirección del Espíritu Santo. Es fácil, ¿verdad? Lo podrá hacer si en realidad lo desea. No se deje llevar por su propio criterio. Haga lo que Dios le dice debe hacer. No haga lo que Dios le dice no debe hacer y cumpla con lo que Dios le dice debe cumplir. Hermano, no es su esposa ni su esposo quien le dice que debe hacer lo bueno. Es Dios, el Señor de todas las huestes celestiales, quien se lo dice. Le pregunto entonces, ¿por qué no obedece? Pero si cede ante los deseos de la carne, entonces cederá ante el pecado y el desenfreno. En vez de manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida, cederá ante las pasiones carnales y si vive cometiendo las obras de la carne, no será salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 señala sobre esto. Y manifiestas son las obras de la carne.
Le pregunto, hermano, ¿cómo son las obras de la carne? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se mencionan claramente. Las obras de la carne son manifiestas, es decir, son evidentes. Ahora bien, volvamos al pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No las puedo explicar una por falta de tiempo, pero si lee el Antiguo Testamento, verá lo detestable que es para Dios el adulterio y la fornicación. Prosigue la Escritura: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No solo estas, hermano, sino todas las cosas que son parecidas a estas. Continúa el pasaje: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Hermano, el apóstol señala que Dios ya ha advertido muchas veces al ser humano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de sus profetas y siervos, de todo esto. Finaliza el versículo: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, escúchelo bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, irán al infierno. Y Gálatas capítulo 6, versículo 8, añade: porque el que siembra para su carne, estos son los que siguen los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Prosigue la cita: de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sí, hermanos, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, vale decir, irá al cielo. Si cede a los deseos de la carne, el resultado será la muerte. Podrá obtener el fruto de la vida eterna solo si obedece la voz y sigue la dirección del Espíritu Santo. Como hijo salvo de Dios, usted deberá sembrar en el Espíritu, deberá manifestar en su vida diaria y comportamiento cotidiano los frutos del Espíritu Santo, siguiendo su voz y dirección. A partir de ahora, veremos uno a uno los 9 frutos del Espíritu Santo. El primero de ellos es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, señala: amados. Hermano, cuando el verso empieza con esta palabra, amados, eso quiere decir que lo que sigue es una palabra de bendición. Continúa la Escritura: amémonos unos a otros. El Señor nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo, entonces, no amar a nuestros hermanos en la fe? Prosigue el pasaje: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, si usted es líder o siervo de Dios y odia a alguien, entonces déjeme decirle que en verdad no ama a Dios. Escúchelo bien: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podrá decir que conoce a Dios, que sabe de memoria la Biblia, que sabe que Dios creó los cielos y la tierra, etc. Pero este pasaje no se refiere a eso. No se refiere al conocimiento mental de Dios. Si en verdad conoce espiritualmente quién es Dios, si realmente sabe que Dios es amor, entonces amará a su prójimo como hijo de Dios. Sí, mi hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, y usted dice que ama a Dios y que tiene comunión con Él, debería, en consecuencia, obedecer su voluntad y amar a su hermano en la fe. Debería actuar de esta manera. No podrá decir que conoce a Dios si no tiene amor. Si odia a alguien, no diga que conoce a Dios. Repito, si conoce a Dios, no debería odiar. Hermanos, los no cristianos también usan el vocablo amor. Sin embargo,
El amor de la gente del mundo es más bien pasión carnal que cambia y al final se termina. Por el contrario, el amor que viene de Dios es amor espiritual, que es verdadero y que nunca cambia. Cuando Dios creó a Adán, el amor que puso en él fue amor espiritual. No obstante, cuando desobedeció la palabra de Dios, el espíritu de Adán murió, es decir, dejó de estar activo y se corrompió dejándose llevar por lo carnal. Desde ese momento, el amor del ser humano se degradó y se transformó en amor carnal. Por eso, hoy en día es muy difícil hallar amor espiritual. Hay muchos que declaran a los cuatro vientos su amor. Sin embargo, ese amor tan mentado cambia con el paso del tiempo. Solo han sentido pasión carnal, la que solo se sacia buscando su propio placer, lujuria y conveniencia. Este es el caso con el amor entre cónyuges. Al principio se juran y perjuran amor eterno. No obstante, ¿qué sucede luego del matrimonio? En la mayoría de los casos, con el tiempo, sus corazones cambian. Empiezan a ver los defectos del otro. Antes procuraban complacer a su pareja, pero ahora, si el cónyuge no está de acuerdo con su opinión, entonces empieza la discusión. Actualmente, la gente se divorcia con mucha facilidad. Hace solo unos cuantos años atrás, el divorcio era algo raro. Al menos en Corea, cuando alguien se divorciaba, los vecinos señalaban a esa persona y era algo que causaba vergüenza. Incluso hubo casos en los que las personas tuvieron que trasladarse a otro pueblo debido a la vergüenza. Pero hoy en día no sienten el menor empacho. Incluso hay quienes divulgan muy campantes el hecho que se acaban de divorciar. Aún ahora, cuando una esposa le dice a su mamá que ha peleado con su esposo, la madre le aconseja que se divorcie inmediatamente. En el pasado, la madre le decía que debía volver a casa y quedarse con su esposo hasta que muera. Sin embargo, hoy en día muchos se divorcian fácilmente y muy pronto se vuelven a casar como si nada hubiera pasado. Les pregunto, ¿creen acaso que esa es la voluntad de Dios? La mayoría lo hace así porque el pecado cada día se extiende más y más, pero esa no es la voluntad de Dios. Sí, hay una circunstancia en la que la Biblia menciona que el divorcio está permitido, y es cuando su cónyuge no cristiano comete adulterio, y él mismo se lo solicita, lo inicia y lo gestiona. No obstante, debo decirlo claramente, a Dios no le agrada el divorcio. Ahora bien, algunos esposos impiden que sus esposas vengan a la iglesia y les impiden crecer en fe. Les dan un ultimátum diciéndoles que si van al culto, ellos se van a divorciar. En este caso, no deberán ceder. Excepto esta situación, la Biblia señala que es mejor no divorciarse. La palabra asimismo menciona que entre creyentes mejor sería separarse de su cónyuge en vez de divorciarse y luego volver a unirse. Permanezcan separados por un tiempo y después vuelvan a juntarse. Quizás durante ese tiempo de separación y de oración lleguen a examinar su corazón y a darse cuenta de los errores que cada uno ha cometido. Así que, hermanos, entre cristianos no deben divorciarse. Eso está bien claro en la Biblia. No obstante, algunos líderes aconsejan que no importa la situación, no está permitida ni aún la separación de los esposos. Hermanos, deben enseñar correctamente la palabra de Dios. Como les decía, actualmente las parejas se casan, se divorcian y se vuelven a casar con una facilidad espantosa. Y siempre dicen lo mismo, que ya han encontrado el verdadero amor. Hermana, si usted se vuelve a casar, le pregunto, ¿eso acaso no afectará a sus hijos? Piense un poco, tendrán que llamar padre o madre a alguien quien no los procreó. Reitero, la Biblia prohíbe estrictamente el divorcio. Retomando el mensaje, la línea familiar, la genealogía desde Adán
a Abraham está toda registrada en la Biblia. El mundo actual no conoce a Dios y por eso cambian de cónyuge como si cambiaran de vestimenta. Hermanos, es lo mismo con el amor entre padres e hijos. Desde luego, puede haber algunos padres que podrían llegar a dar su vida por sus hijos. No obstante, aun si tiene este grado de amor, no se puede afirmar que tiene amor espiritual. Si en realidad lo tuvieran, podrían amar a los demás como a sus hijos. A ver, hermanas, les pregunto, ¿aman a los demás niños como a sus propios hijos? Deberían amar a todos en el Señor por igual. El segundo mandamiento es amar a su prójimo como a sí mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Sin embargo, en la medida en que el mundo se llena cada vez más de pecado, es cada vez más raro hallar a esta clase de padres que puedan voluntariamente dar sus vidas, incluso por sus propios hijos. Muchas veces, padres e hijos se vuelven enemigos solo porque no comparten la misma opinión. Lo mismo sucede entre hermanos y amigos. Si las condiciones son favorables y si todo está en armonía, es decir, si no hay divergencias o diferencias, esta clase de amor y aprecio superficiales se mantienen. Como les decía, hermanos, no obstante si las condiciones varían, todo eso podría cambiar, es decir, el amor y el aprecio entre hermanos y amigos. Claro, esto no es así todo el tiempo, pero sucede con bastante frecuencia. Si la diferencia de opinión tiene que ver con dinero, entonces, incluso tratándose de hermanos de sangre, se vuelven enemigos. Y eso pasa en todas partes. Además, la mayoría, si no la totalidad, desea recibir de los demás en reciprocidad el mismo amor o consideración que ha dado. Desde luego, cuando sus corazones están llenos de pasión o entusiasmo, llegan a decir que podrán hacer todo por ese amigo o amiga. Pero si ese entusiasmo se enfría por cualquier circunstancia, lamentarán el hecho que solo han dado y no han recibido en esa misma medida y se decepcionarán de la otra persona. Esto quiere decir que dieron solo con la motivación de recibir algo a cambio. Esto es amor carnal. Es algo que se corrompe o se deteriora por alguna situación externa. Primera de Corintios capítulo 13 nos describe la clase de verdadero amor que Dios realmente desea que todos tengamos. Y a partir del versículo 4 al 7 leemos lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, este es el verdadero amor espiritual. Le pregunto, ¿tiene usted esta clase de amor espiritual? Este amor, que es uno de los 9 frutos
del Espíritu Santo es un amor de mayor nivel que el amor espiritual que se menciona en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Esta es la clase de amor que abarca e incluye el amor sacrificial, que es aquel que está dispuesto a entregar su propia vida por la de otro. Con este amor uno puede dar la vida por Dios y por su reino. Además, si tiene este amor hacia Dios, podrá también dar su vida por sus hermanos. Este es el más alto grado de amor en el cual uno puede sacrificar su vida incluso por sus enemigos. Tal vez se pregunte, ¿cómo alguien puede tener esta clase de amor? Es porque Dios primero nos dio esta clase de amor. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos amó de tal manera que incluso dio su vida por todos los pecadores. Si es consciente de este hecho, no solo mentalmente, sino entiende con todo su corazón esta clase de amor de parte de Dios, entonces podrá tener este mismo amor espiritual. Hermanos, tal vez haya ocasiones en las que debe enfrentar pruebas difíciles en su vida de fe. Quizás llegue a perder todo lo que tiene, pero incluso en esas circunstancias su corazón no deberá fluctuar si en verdad tiene esta clase de amor espiritual. Una pregunta, ¿acaso Dios odiaba a Job? Claro que no, pero si Dios amaba a Job, la pregunta es, ¿por qué lo disciplinó de esa forma? Hermanos, Job no hizo nada malo. Él tenía temor de Dios y enseñó a sus hijos a no pecar contra Dios. Job ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Solo hacía buenas obras. Sin embargo, Dios permitió esas pruebas en su vida. Incluso cuando perdió a sus hijos, aún en ese momento, Job no se quejó contra Dios. Pero luego, Dios permitió que todo su cuerpo fuera infectado por tumores y úlceras. Dios dejó que Satanás tocara todas las áreas de la vida de Job, excepto su vida. ¿Acaso Dios hizo esto porque odiaba a Job? ¿O creen que lo hizo por amor? Dios dejó que Job pasara por estas pruebas porque lo amaba. Sí, fue porque lo amaba. Job podía llegar a ser un gran vaso de honra solo si se despojaba de esa naturaleza pecaminosa que aún tenía en su corazón y que había heredado de sus padres. Y por eso Dios permitió que Job fuera refinado de esa manera. De otra forma, no podía haberse despojado de esa maldad en su interior porque no la hubiera podido encontrar. Es decir, no se hubiera dado cuenta que tenía esa maldad en su corazón. Una vez que Job hizo esto, vale decir que desechó esa maldad de su corazón, Dios lo bendijo grandemente. Dios no odiaba a Job. Más bien, como sabía la clase de corazón que tenía, por eso lo amaba. Debido a esto, Dios permitió que Job fuera refinado de esa manera. Por eso, Job debía estar más bien agradecido por esas pruebas. Sí, hermano, su amor y confianza por Dios nunca deberán de cambiar. No importa la clase de pruebas que esté enfrentando, su amor y su confianza en Dios no deberá fluctuar ni cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser lo mismo entre esposos y entre padres e hijos. Si tiene este amor espiritual, la confianza no deberá cambiar en ninguna clase de situación. Este es el verdadero amor espiritual. Ya todos hemos recibido esta clase de amor de parte de Dios al enviar como sacrificio a su único Hijo. Por eso, no hay razón alguna para no confiar en este Dios de amor. El amor que siente por Dios jamás debería de cambiar ni variar. Más bien, deberá confiar en el amor de este perfecto Dios con tal fidelidad como para dar su vida por él. Debería hacer lo mismo con su prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, señala: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermano, el Señor Jesús llevó la cruz y sacrificó su vida por usted. Sabe de su amor por ese acto de sacrificio supremo y sabe igualmente por este hecho del amor de Dios.
Dios lo amó de tal manera que sacrificó a su propio Hijo para salvarlo. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¿Verdad? Sí, hermano, sabemos del amor de Dios a través de este sacrificio. Prosigue el pasaje. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, Dios envió a su único Hijo como sacrificio por todos nosotros. Por ello, debe sacrificar igualmente su vida por sus hermanos. Si no tiene paz con sus hermanos y más bien tiene resentimiento u odio hacia alguno de ellos, le pregunto, ¿cuál es entonces la evidencia de su amor a Dios? Si en verdad ama a Dios, debería amar a los demás con amor espiritual. No debería buscar su propio beneficio ni conveniencia. No debería esperar obtener algo en reciprocidad ni en retribución, aún si lo ha dado todo. Debería sacrificarse y dar todo por los demás. No obstante, esta clase de verdadero amor se cultiva en su corazón en la medida en que se despoje de todo deseo y pasión carnales. Sí, hermanos, podrá manifestar estos frutos en la medida en que se despoje de todo pecado, de toda maldad y llegue a la santidad. En la Biblia podrá ver la clase de amor que cultivaron y mostraron los padres de la fe. Moisés deseaba salvar al pueblo de Israel, aun si eso significaba que su nombre fuera borrado del libro de la vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículo 3, lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí, cuando se menciona los que son mis parientes según la carne, se refiere a los israelitas, al pueblo de Dios, porque Pablo era hermano de sangre de todos ellos, y todos los israelitas estaban incluidos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, oró a Dios diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban era bueno y no había cometido maldad alguna. Solo había predicado la palabra de Dios y señalado a los que pecaban. Les había predicado lo que es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley de Moisés. Sin embargo, los religiosos no querían oír eso. Entonces, Esteban dijo que había visto al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Esteban dijo lo que había visto. En ese momento, la turba lo apedreó hasta morir. ¡Qué tal maldad! ¿Verdad? Deberían haber caído de rodillas y haberse arrepentido, pero hicieron lo malo. No obstante ello, Esteban oró a Dios clamando para que no les tomara en cuenta ese pecado, y así murió. ¿Se imaginan ese amor por las almas? Le pregunto, ¿cuántas personas cree usted que pueden demostrar actualmente esta clase de amor por su prójimo? Hermano, cuando alguien lo trata mal o habla mal de usted, no puede ni siquiera dormir por el odio que siente. El Señor dijo que al que lo golpea en una mejilla, deberá ponerle la otra, y al que le pida la capa, deberá darle incluso la túnica, y al que le pida ayuda por 5 millas, deberá acompañarlo 10 millas. Esteban, repito, no había hecho ni dicho algo malo. Más bien, quería que el pueblo dejara de pecar, y aún así, la turba lo mató a pedradas. Pero él clamó al Señor para que no les tomara en cuenta ese pecado. No oró pidiéndole a Dios que lo librara, ni que hiciera justicia con los que lo estaban apedreando por haber predicado su palabra. Esteban tenía esta clase de verdadero amor espiritual. Por eso Dios le dio poder. Tenía este corazón lleno de amor espiritual y por eso ya manifestaba los 9 frutos del Espíritu Santo y había alcanzado el nivel espiritual más alto. Por ello podía mostrar el poder de Dios. Sucede lo mismo hoy en día. Si alguien tiene esta clase de amor espiritual y manifiesta los 9 frutos del Espíritu Santo, Dios lo usará grandemente, incluso si no es pastor. Una pregunta, hermano. ¿Tiene usted esta clase de amor?
¿En qué medida ama usted a Dios y al Señor Jesucristo? ¿En qué grado ama usted a sus hermanos en la fe? Hay quienes dicen y redicen que aman al Señor y a su pastor, pero no aman a sus hermanos en la fe. Y a pesar que ellos no son sus enemigos ni los persiguen para matarlos, aún así tienen problemas con ellos por asuntos sin importancia. Imagínense, se supone que sirven a un mismo Dios, a un mismo Señor y a un mismo pastor. Aún así, tienen resentimiento con otros hermanos solo porque no piensan igual que ellos y ven a infinidad de almas camino del infierno sin sentir el más mínimo remordimiento por ello. Me pregunto, ¿es eso acaso amar realmente a Dios? En una ocasión yo les dije que iría al infierno si pudiera guiar al camino de la salvación a más almas, y sé muy bien qué clase de lugar es el infierno. Yo no haría absolutamente nada que pudiera llevarme al infierno. Sin embargo, si pudiera librar a más almas de ir a ese horrendo lugar, yo tomaría esa decisión. Y aquí incluyo, por cierto, a los miembros de esta iglesia. Tal vez haya algunos líderes o hermanos que estén viviendo en pecado aún habiendo escuchado la palabra de Dios y siendo testigos de su inmenso poder. O quizás son aquellos que han criticado y condenado esta iglesia dejándose llevar por rumores infundados o por celos malsanos. Igualmente, hay almas que se encuentran en lugares desolados y aislados, como por ejemplo en África, que no tienen esperanza alguna de vida debido a las guerras tribales y a la hambruna que padece ese continente. Tal como Jesús murió por todos ellos, yo asimismo daría mi vida por esas almas. Y no lo haría solo por un sentido del deber, porque Dios dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. No los amaría solo de palabra, daría mi vida con tal de guiarlos a la salvación. Y lo haría porque sé que ese es el deseo de Dios Padre. Mi único pensamiento es cómo predicar el Evangelio a más almas y en más lugares, cómo llevar al camino de la salvación a más personas, cómo hacerlos entender que todo lo que hay en este mundo material es vanidad, es decir, es insignificante, y que lo que es de verdadero valor es acumular tesoros en el reino de los cielos. Hermanos, una pregunta. ¿Cuánto de este inmenso amor de Dios, quien dio a su único Hijo por usted, está en su corazón? Si su corazón está lleno de este amor, amará a Dios por sobre todas las cosas, amará a las almas con todo su corazón. Los animo a cultivar esta clase de perfecto amor en cada uno de ustedes. En la próxima prédica les compartiré del gozo, que es el segundo fruto de los 9 frutos del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido acerca del amor, que es el primero de los 9 frutos del Espíritu Santo. Los animo a despojarse de todo amor carnal que busca su propio beneficio, que exige siempre algo en retribución o que cambia permanentemente. En vez de ello, cultiven amor espiritual, que es el verdadero amor y con el cual podrá incondicionalmente sacrificarse a sí mismo. Entonces podrá llegar al reino de los cielos, que es la culminación y el perfeccionamiento del amor, y especialmente a la nueva Jerusalén, donde solo podrán entrar los que han cultivado esta clase de perfecto amor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a este bellísimo lugar y compartan ese eterno amor con Dios Padre y con el Señor, quienes son la personificación misma del amor. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hoy, entre los 9 frutos del Espíritu Santo, he compartido el fruto del amor. He predicado lo que es este amor espiritual. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos para que estén llenos de ese amor espiritual
que nunca cambia y que siempre permanece. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Bueno, familia, este fue el primer mensaje. Entonces, el pastor nos hace una introducción de qué son los frutos del Espíritu y qué son los frutos de la carne. Y pues digamos, qué bonito porque se complementa con lo que veníamos viendo acerca de la guerra espiritual, ¿sí? Que se oponen, por eso es que hay guerra. Y hay algo importante con respecto a estos frutos, tanto los de la carne como los del Espíritu, y es que son manifiestos, quiere decir que son evidentes. O sea, a través de nosotros se deben evidenciar, ¿sí? No sencillamente de boca, por eso el pastor al principio nos dijo, no importa que conozcan la Biblia de memoria, no importa que tengan conocimiento, no, eso no importa. Lo que importa es que en realidad se manifiesten tanto ya sean, obviamente, los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne, ¿sí? Y pues lo mismo, una persona malvada, por más que hable bonito, lo que se va a hacer evidente es los frutos de la carne, por eso es lo que en realidad habla por nosotros, ¿sí? Eso es lo que en realidad nos da la autoridad espiritual, lo que se manifiesta. Entonces, esto era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos hablaban muy bonito la palabra, pero los frutos eran manifiestos, frutos que buscaban era condenar en vez de salvar, ¿sí? No, ellos no daban el fruto del amor, por ejemplo. Por eso para ellos primaba la justicia sobre el amor, mientras nuestro Señor enseñaba que lo importante en realidad es el amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, esta parte es muy, muy bonita. Esa fue como la introducción a los frutos. Ya después, cuando el pastor comienza con el primer fruto, que vendría a ser uno de los más importantes, si no el más importante, es el amor. ¿Por qué digo que podría ser, es el más importante? Porque si nosotros tenemos verdadero amor espiritual, es cuando vamos a amar primero a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el pastor nos dio varios ejemplos hoy de cómo es el verdadero amor. Y digamos, para que nosotros podamos comprender el verdadero amor a nuestro prójimo, nos pone el ejemplo de nuestros hijos. Dice, si usted ama a los hijos de los demás tanto como ama a sus propios hijos, usted está teniendo verdadero amor. Pero si usted ama a su hijo más que a los hijos de los demás, usted está teniendo amor carnal, ¿sí? Porque el amor carnal prefiere la conveniencia, ¿sí? Esa conveniencia. Mientras que el amor espiritual es cuando uno ama a los demás, ¿sí? Eso es importante. Y la principal característica del amor espiritual es que nunca cambia. Por eso el pastor nos dio el ejemplo de Job y nos dijo, hay hijos de Dios que pasan por pruebas, pero si el amor que profesan tener hacia Dios cambia, es porque no es verdadero amor. Es amor falso, es amor carnal o es amor de conocimiento, de palabra, ¿sí? Entonces, esa parte, digamos, como que es lo más importante. Con respecto también al amor de pareja, el amor entre padres e hijos, ahí creo que se encierra todo, ¿sí? Ya nos dio el amor al prójimo, el amor de padres a hijos y el amor entre cónyuges, que lastimosamente es el más cambiante, ¿sí? O el que cambia más rápido. ¿Por qué? Porque pues obviamente dos personas que tuvieron una formación diferente, un entorno diferente, digamos, vienen de diferentes familias, cuando se unen, obviamente pues son dos personas diferentes, pero como en el noviazgo se muestra solo lo bueno, cuando ya se llega al matrimonio, ahí es cuando en realidad se empieza a reflejar lo que hay en los dos corazones. Y pues cuando choca, cambia ese supuesto amor. Por lo tanto, es evidencia de que es amor carnal y no amor espiritual. Entonces, el amor espiritual, ¿qué sería? Que ese amor de noviazgo, cuando se casan, empieza a crecer en vez de lo opuesto, ¿sí? Entonces, aquí el pastor también nos dio una pequeña introducción a lo que es el divorcio, a las razones de divorcio bíblicas, que a Dios no le agrada el divorcio, Dios aborrece el divorcio. Entonces, y también nos da una clave que pues, digamos, está escrito claramente en la Biblia que Dios recomienda o aconseja, en vez de divorciarse, una separación. Y esa separación es para que a través de ayuno, a través de oración, los dos se den cuenta de los errores, se extrañen y se den cuenta de que en realidad se necesitan
para que vuelvan a estar juntos y pues ya en armonía. Ese es el objetivo de la separación, no es un divorcio, ¿sí? Y pues digamos, ya el tema del divorcio, pues ya hay dos razones específicas que nos dio el pastor hoy. Una es a través de la traición, y que la persona no creyente, que obviamente es la que comete la traición, digamos, esta parte también es clave. Porque el pastor aclaró que la persona no creyente es la que comete el divorcio. Porque si que comete el adulterio o la traición en el matrimonio. Porque si las dos personas van a la iglesia y dicen ser creyentes y uno de los dos falla, pues esa persona no es creyente. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, por eso el pastor especificó el no creyente. ¿Por qué? Porque falló. Él es el que debe gestionar y llevar a cabo el divorcio. Y pues el cónyuge, el que en realidad es creyente, pues puede permitirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la persona no creyente es la que falló. Esa es una de las razones. Aunque obviamente, pues Dios preferiría que la persona que cometió el adulterio o que la traición, esa persona se arrepienta y que el otro cónyuge lo perdone. Ese es el ideal. Entonces, bueno, vuelvo a decir, ese es un ideal, pero entonces aquí hay como digamos, una razón de divorcio justificada según la palabra. Y hay otra razón justificada de divorcio y es cuando el esposo le prohíbe a la esposa o le persigue para que no vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la esposa se sujeta al esposo, pues va a perder la salvación y Dios no quiere que una hija de él se pierda. ¿Sí? Entonces, aquí vemos las dos causales de divorcio, pues digamos son temas un poquito complejos, pero pues según la palabra están claramente escritos, tanto el del divorcio como el de la separación. Entonces, digamos, vuelvo a decir, son temas polémicos, aunque en la palabra están muy claras. Entonces, por eso el pastor hoy no lo mencionó, pero pues tampoco enfatiza mucho en eso, pues precisamente porque ya aquí lo que prima es el amor espiritual. ¿Que el amor espiritual qué es? La separación para que vuelvan o el perdón para que el perdón en la traición o el tercer caso, que la persona que está sufriendo la persecución la soporte y ore a Dios para que el esposo o el cónyuge se pueda arrepentir y pueda también llegar a los pies de Dios, ¿sí? O sea, las tres causales de divorcio tienen la salvedad que es a través del amor, ¿sí? Entonces, por eso es que el pastor las menciona hoy como causales de divorcio, pero también prima el amor, ¿sí? O sea, Dios, por eso el pastor dijo, Dios aborrece el divorcio. El ideal es no divorcio, ¿sí? Entonces, creo que en sí, así se podría resumir este mensaje. Es muy importante, es muy bonito y pues digamos, este amor espiritual es el que llega al punto de dar la vida por los demás, ¿sí? No dar la vida por el hijo, no dar la vida por el esposo, no dar la vida por un familiar, no, es dar la vida por el prójimo, hasta por el mismo enemigo, ¿sí? Por eso nos puso el ejemplo de Esteban. Él pidió perdón al Padre por las personas que lo estaban apedreando. Es el mismo amor que nuestro Señor manifestó en la cruz al decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y es el mismo amor que el pastor nos dice, que Él está dispuesto a ir al infierno si a través de ese hecho hay personas que se salven, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero amor, ese es el amor espiritual y por eso es que los frutos del Espíritu Santo, en la medida en que los cultivemos, ya estamos en el cuarto nivel de fe, ¿sí? Ese es el cuarto nivel de fe, el amor espiritual, el amor que está dispuesto a morir como mártir, aun cuando las otras personas no lo merezcan. Entonces, aquí entra otro punto clave que el pastor nos enseñó hoy. El amor espiritual es el que ama sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Por lo general, el amor carnal da, pero porque está esperando algo a cambio. Y eso no es verdadero amor, ese es amor carnal. ¿Listo? Entonces, creo que ahora sí ya están todos los puntos que pues pudimos ver en este mensaje. Digamos, Patrón, ¿nos quiere compartir algo? Sí, yo aprendí para tomarlo, pues tomándolo por obra, porque eso es a diario, pero por decir en el matrimonio, o la pregunta que se le hace a un fariseo del tiempo, ¿usted ama sabiendo que él alardea de su santidad? Y él va a decir, sí, yo amo,
y amo a mi prójimo y soy el ejemplo. ¿Por qué? Porque guardo la palabra. Yo ayudo a los pobres, yo ayudo a las viudas, yo oro por ellos, yo le doy, hago donaciones y todo esto. Pero cuando pero cuando alguien pecaba, estaba listo para acusar, igual que el enemigo, y no tenía misericordia ni amor. Es más, usaba la palabra para juzgar y condenar hasta matar. Ahora, ¿cuál es la mejor diferencia de nosotros en un matrimonio? Yo digo que porque le doy vivienda, en mi caso, es lo mejor que le puede pasar a mi esposa para que esté conmigo, entonces yo soy santo. Es exactamente lo del fariseo. Entonces, porque yo le doy vivienda, le doy comida, antes míreme que fue lo mejor que le pudo haber pasado estar conmigo, y si no, quién sabe con quién estaría. De una vez estoy por debajeando a esa persona terriblemente y estoy siendo peor que el fariseo. Lo digo porque yo cometí el error de ser una persona machista, de pensar solamente en mí, demostrar que la otra persona o las otras personas estaban bien gracias a mí y no a Dios y más bien a lo que Él me ha dado para poder bendecir a mi familia. Y hay otra cosa importantísima que también lo estoy poniendo por obra y es concentrarme en hacer feliz, más no en que me hagan feliz. Entonces, tomando ya en esa base que digo que no es por mí, y si decidí estar con alguien es para hacerla feliz y morir a lo que yo quiero, sino más bien a lo que la otra persona en Dios, eso que quede muy claro, en su palabra. Ahora lo que tengo que hacer es hacerla feliz y morir, porque ahí empieza. No es lo que yo quiera, ni lo que a mí me parezca. Y me pasó con un ejemplo pequeñito. Y María Fernanda alguna vez se lo guardó y alguna vez vio algo y me dijo, imposible que tú llegues a hacer lo mismo conmigo, y yo ya lo estaba haciendo. Fuimos a un restaurante y yo pedí por ella. Y le dije, pero venimos a comer. Ella pidió pescado y era un restaurante donde íbamos a comer cabro. Y dije, pues es que venimos a un restaurante de cabro, no para que coma pescado. No, 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 un pescado. Y María Fernanda se lo guardó en su corazón tanto que obviamente yo lo que estaba haciendo era que su amor por mí se muriera y estuviera conmigo por compromiso y más bien porque toca por amor, y yo estaba mismo matando ese amor. Y luego ya sabemos que pasaron cosas y situaciones. Ahora me lo repito porque eso es un día a día, cultivando el amor como una planta, y así nos enseña el pastor, que es de regarlo con agua, de consentir una planta. Sí, es el mejor ejemplo que tenemos y muchos lo utilizan, el de regar una plantica y cuidarla, podarla y hablarle bonito. Por eso yo le respeto mucho a mi mami lo que hace con las plantas. Eso ella lo hace por sus hijos, lo hace por los hijos del vecino, los hace por la familia, y eso yo se lo reconozco porque eso yo lo aprendo para que yo haga lo mismo, no solamente con mis hijos y mi esposa, sino con las demás personas, aún así con los que me desean el mal. Entonces, es algo que yo estoy tratando de poner por obra en el proceso. He pagado bien caro lo que traía de atrás, y, y aún así a veces pretende salirse esa maldad que todavía queda, y yo cuando la detecto y la veo, Dios, para afuera eso, porque yo aquí corto. Y pues eso lo tengo que ver con los frutos. Tengo que ver si mi esposa es realmente feliz conmigo o yo solamente creo que ella es feliz porque a mí me parece. Gracias, familia. Vale, vale. Bueno, acá Patro dijo una palabra clave que es cultivar, regar, como la planta, como la planta. La planta, si no se riega, se seca. Y si vemos que hay una hojita amarilla, pues ir arrancándola, que es la basurita, ¿no? Entonces, bueno, hoy empezando muy bonito el primero, que es el amor, que es lo más importante, como decía Mauro, porque el amor es Dios. Y debemos tener amor, porque primero amar a Dios y honrar ese amor, ¿no? Si amamos a Dios, amamos a todo el mundo, tenemos amor para todos. Si alguien nos hace mal, pues ahí me tenía esas orejas rojas un poquito porque
Cuando decimos que cuando nos pegan en una mejilla a la otra, uno no hace eso, o no hacíamos eso. Ya hemos cambiado, gracias a Dios. Entonces, que si algo nos hizo el mal, entonces uno no puede dormir mirando a ver cómo me desquito. Así no sea, ya ahorita como se utiliza el internet, yo gracias a Dios me desprendí un poquito de tanta cosa que tenía comprendida, que me ataba y que tenía más bien como ese peso, porque ese es un peso maluco. Y, y llegué a un compromiso con Dios y la verdad me quité un gran peso y yo, no, muy bonito la verdad. Entonces, no, cultivar el amor y si le golpean a uno la mejilla derecha, pongan la izquierda o lo contrario. Entonces, muchas cosas ahí me pegaron a mí, la verdad. Y lo que dice ahí, cuando nace el amor hay que cultivarlo. Mire, cuando nos ennoviamos pues con nuestra pareja. Hoy, por ejemplo, no le tuve paciencia acá a mi esposo, entonces yo salí y yo dije, Dios mío, dame paciencia, porque esto no está bien, ¿sí? Uno se deja llevar por el mal genio, eso es una cosa que no nos deja, o un pecado que no nos deja cultivar ese primer, ¿cómo se llama? Fruto. Los frutos, el primero que es el amor, que es el más importante, entonces como que nos volvemos de mal genio, eso está mal. Ya ahí nombraron que el mal genio, la envidia, el querer vengarse, la venganza, bueno, hay entre muchos, pero todos, casi todos me pegaron a mí. Gracias, tía. Digamos, la tía Fanny nos dijo también algo importantísimo y es que Dios es la personificación del amor. Y por eso el pastor, y pues la palabra nos dice, el que odia, sea a fulanito o a sultanito, es un mentiroso si dice creer a Dios, conocer a Dios. El que conoce... Mao. Yo, Dani, acá estoy un poquito lejitos de donde está mi papá. Entonces, eso Ahí, es importante. ahí, Y por otro lado, perdón, por otro lado, si nos damos cuenta, este mensaje se queda corto de tiempo, porque el amor es bastante grande. O sea, el pastor no lo resumió de una manera, o sea, está demasiado comprimido este mensaje. Tenemos que escuchar amor espiritual. Hay una serie Ahí completa. nos enseña cómo amar en todos los aspectos y hay que escucharlo. Yo lo estoy escuchando y es genial, es genial. Es más, a veces me quedo, el sexto y el séptimo, me lo repito, vuelvo, me lo repito. Y yo ya los había escuchado hace años, pero hay que escuchar amor espiritual. Son 20 mensajes de solo amor espiritual. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo están comprimidos esos 20 mensajes en uno solito. ¿Sí? Entonces, por eso es tan bonito este mensaje, porque digamos, por lo general, lo digo por mi experiencia anterior, se enseñaba un solo mensaje de los 9 frutos del Espíritu Santo, pero pues si el solo primer fruto se queda corto con un mensaje, ¿cómo será comprimiéndolos todos en uno solo? Pues uno quedaba como, sí, ya, sí, el solo versículo de los frutos y ya. Por Pero, eso el pastor hizo en la introducción aclaró, amor espiritual junto a los 9 frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, si lo usamos así, en llave y para nuestras vidas, sabemos que llegamos porque llegamos. Pero tenemos que no escuchar una vez, sino de aquí en adelante repetirlos. Y pues en el proceso vamos poniendo por obra, vamos cambiando y nos vamos por decir, ahorita estamos en diciembre, vemos a comparación del año pasado cómo estábamos y ahí sabemos si hemos avanzado. Y luego nos proponemos el otro año, en un año, volver a mirar un año atrás. La idea es, ojalá nosotros pudiéramos hacer esto, cambiar de un día para el otro, pero sabemos que todo es un proceso y que el proceso de cada persona es diferente. Evaluar nuestro nivel de fe y contrastarlo con estos, digamos, contrastar nuestro estilo de vida con estos mensajes. ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu Santo, bienaventuranzas y amor espiritual. En esos 3. Por eso, digamos, este primero, que es el amor, se complementaría demasiado bien con amor espiritual, ¿sí? Que ya sería el total de este primer fruto. ¿Sí? Entonces, súper chévere. Gracias, Pablo. ¿Ya nos quería compartir algo? Y buenas noches para todos. Hay un patrón de medida ahí para ubicarnos. ¿Sí me escuchan? Sí. Hay un patrón de medida para saber cómo estamos. Y entonces ahí dice,
tiene odio, o sea, una forma de saber que sabemos que amamos a Dios es no tener odio, no tener ese sentimiento hacia el prójimo. Esa es una forma de saber, porque si yo tengo ese sentimiento hacia mi prójimo, estoy siendo un mentiroso, porque puedo decir, ay, no, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, ¿sí? Pero entonces estaría siendo un mentiroso. Ese es un patrón de medida. Lo otro que me parece muy bonito es la confesión que él hizo al decir que él da todo para que nosotros podamos, porque cada uno de nosotros podamos ir al cielo. Eso me parece súper bonito, parece pues como una poesía romántica, todo preocupado por nosotros. Y dice que él conoce muy bien el infierno y haría lo que sea para que para que nadie, o sea, para que las personas no fueran allá. Y escuchando el mensaje ahorita salí, sino que no pude tomar una foto. Hay un arcoíris muy bonito, está grande alrededor de la luna, muy, muy bonito, pero no le pude tomar foto porque sí se los quería compartir. Pero esta serie de amor espiritual es muy bonito. Démonos cuenta cómo es el amor espiritual para Dios y cómo es el amor espiritual que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Entonces es un parámetro de medida también para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo se ve en la parte de afuera del mundo. Entonces, no solamente mi tía Fanny decía que sentía, todos nos sentimos así, porque a mí me ha dado, imagínense cuántas veces he escuchado este mensaje, ¿sí? Y entonces vuelvo y recapacito y vuelvo y digo, venga, todavía tengo esto, todavía siento este sentimiento, todavía sí. Entonces, es un día a día lo que dice Patro, es eso lo que les quería contar. Gracias. Pero eso lo hemos ido mejorando, ¿cierto, yo? O sea, Mucho, sí ha quedado como residuos, pero sí se ha mejorado. Gracias a Dios sí se ha mejorado. Y digamos, en cuanto a la otra causa de divorcio, de que un marido sí que se interpone, eso hay que perseverar, porque mire el ejemplo de Leo, mire Fredito, y yo aquí voy por buen camino. Hay que perseverar, no, en serio, en serio. Sí, Yo sé que al principio es difícil y de pronto que uno no está enfocado o no tiene conocimiento y le parece a uno que como así, que de un momento a otro, pero eso da fruto. Sí, por eso en las prédicas anteriores escuchábamos y es sabio pedirle a uno en oración que Dios nos dé fe, que nos aumente la fe, porque en el momento que la necesitemos sabemos que si recibimos la bendición vamos a ser agradecidos y vamos a ser bendecidos todos y vamos a valorar eso bonito que Dios tiene para nosotros. Y digamos a todos, ya uno ve que el amor de Dios ya tiene como poder en el corazón de uno, ya tiene mucho espacio en uno. Entonces uno ya ve y ha conocido lo que hemos conocido, el espacio del amor, el amor tan grande, el amor de Dios. Estoy hablando del amor espiritual. Ya pasando uno después del amor carnal, digamos el amor de pareja, ya uno ahorita se enfoca en yo me quiero salvar, pero también quiero que mi esposo se salve, ¿sí? Y toda la familia. Entonces, que todo el sí, mundo claro. conozca. O sea, eso ya va uno más encaminado como en eso, la verdad. Sí, chévere. Digamos, aquí Joanny nos dijo algo importante. Joanny ya nos habló de fe, ¿sí? Pedirle a Dios que nos dé fe. Pero hay algo interesante. Uno puede tener fe sin amor. Entonces, esa es clave. ¿Por qué? Porque fe vendría a estar relacionado con la fidelidad o con la obediencia a la palabra. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe es la que se manifiesta a través de las obras. O sea, que yo puedo ser fiel a Dios, o sea, puedo obedecer su palabra sin amor. Entonces, van juntas. Por eso es importante que la fe sea con amor, que cuando yo obedezco a Dios, lo haga porque amo en realidad a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Lo que la palabra dice que los demonios también tienen fe, ellos también creen que existe Dios. Y si los demonios tuvieran la oportunidad, obedecerían para ser salvos. Pero no por amor, sino por conveniencia. ¿Ven la diferencia? Si nosotros sabemos que si nos portamos bien y tenemos la certeza, nos vamos para tremendo lugar, nos portaríamos bien, obviamente, pero no por amor, sino por conveniencia. Mi esposa no está conmigo por conveniencia. Yo no sería feliz si sé que ella está conmigo por conveniencia o porque tocó. Dios no quiere que nosotros lo busquemos porque sea la mejor opción. Entonces, mi esposa está conmigo
o las mujeres, su esposo está con ella porque tocó o es la mejor opción, porque ahí entramos a analizar nuestra vida, la de cada uno. Mi hijo me pone atención o me escucha porque toca con fastidio o porque me tienen que aguantar o porque me ama. Mi empleado me pone atención porque me estima. Mi pastor me escucha porque le toca o porque me ama como su oveja. La persona que me está escuchando me está poniendo atención, pero se le nota que, ay, ¿a qué horas termine? Qué pereza que me tenga que aguantar. O, venga, esa persona, me gusta escucharlo. Me parece genial compartir con esa persona. O me tiene que aguantar. Terrible que digan, uy, lo tenemos que aguantar, ¿no? Fuerte. Vale, gracias. Digamos, hoy voy a resaltar algo que, con lo que el pastor comenzó el mensaje y ahí está una clave grandísima. Aquí está la clave de lo que acabamos de hablar, del amor, ¿sí? De que es necesario todo lo que hagamos con amor. Y es lo siguiente, el pastor dijo, no importa el tiempo que llevemos siendo cristianos, eso no es garantía de tener amor. No importa lo muy bien que sepamos y conozcamos la Biblia, eso no es garantía de tener amor. Lo que es garantía de tener amor es la medida en la que nos asemejemos al corazón del Padre a través de los frutos del Espíritu Santo y que los frutos que vamos a ver de aquí en adelante, los 8 frutos, estén acompañados de este primero, del amor. Esa es la clave. ¿Listo? Había algo que les comparto porque yo era una persona que no era afectiva en ningún momento. Yo, de dar un abrazo, de decir te amo, de tener cariños, y Dios me puso una persona que precisamente me enseñó a decir te amo, a tener detalles, y aún así me sigue faltando porque a veces suele tirarme eso que traemos, el amor carnal, entre comillas, en el que yo vuelvo a decir, pero yo ya he hecho demasiado. Entonces, ahí viene el ego. Alimento mi ego y lo que está al lado mío, lo único que digo es antes de gracias. Y eso es egoísmo, arrogancia, soberbia, orgullo y muchísimas cosas más que desencadenan el supuesto amor que yo digo tener porque me sé la Biblia, porque le doy a los pobres, porque ayudo a las viudas y solamente veo la bondad en mi carnalidad disfrazada o maquillada, como dice el pastor, de religiosidad. Eso es fuerte y me gusta reconocerlo porque lo estoy entendiendo, y si yo no lo entiendo, pues no tengo por dónde empezar. Cuando hoy hablábamos con el pastor David en la hora del almuerzo, porque tuvimos un almuerzo demasiado productivo hablando y si yo me sé la palabra, pero no la comprendo, pues no tengo nada. Y ahí hay un gran camino. Luego que la comprendo, que ya es importante, analizo mi vida y veo cómo empiezo a ponerla por obra. Entonces, fue muy buena la charla que tuvimos hoy, genial. Fue una charla como de casi 4 horas. Sí, interesante. Bueno, muy chévere, muy bonito. Gracias, Leito. Hola, Leito. Hola, escuchándolos y aprendiendo muchísimo. El pastor decía que si sigo la dirección del Espíritu Santo, andaré en luz. Y estaba hablando, y también él empezó hablando, dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ahí él nos explicaba y nos explicó muy bien qué significa seguir la dirección del Espíritu y qué vamos a ganar si seguimos la dirección de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos o qué consecuencias va a tener si seguimos las obras de la carne? Si seguimos las obras de la carne, estamos obedeciendo al diablo. Y también dice que si sigo las obras de la carne, no seré salvo. Y que el resultado de las obras de la carne es la muerte. O sea, está muy claro.
el pastor también nos habló de que a la medida que me despoje de toda la maldad, del orgullo, de la soberbia, del ego, de todo, a la medida que me despoje de toda maldad y llegue a la santidad, puedo tener los frutos del Espíritu. Entonces, qué hermoso lo que aprendemos, porque es para ponerlo por obra. Y como decían, como estaban hablando, es para analizar la palabra y mirar mi vida, cómo estoy y qué debo cambiar. Y cada día hacer lo mismo. Gracias, Mao. Gracias, Leito. Leito, está súper chévere esta segunda parte, que digamos, ahí se explica por qué los deseos de la carne se contraponen a los deseos del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo acaba de decir Leito, en la medida en que nosotros obedezcamos al espíritu, automáticamente se excluye a la carne. O lo contrario, en la medida que nosotros obedecemos a la carne, pues automáticamente se excluye el espíritu. Y el pastor nos lo dijo hoy, el Espíritu Santo gime. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave. Y con respecto a la otra partecita, a seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo, el pastor hoy nos lo explicó de una manera muy clara, muy bonita, que es comparando al Espíritu Santo con un generador electrógeno, ¿sí? Es como el que genera la luz en nosotros. Entonces, nosotros podemos estar conectados con el Espíritu Santo, ya ser salvos, ¿sí? Ya haberlo recibido, pero si Él no está encendido, pues nosotros no vamos a reflejar su luz. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que el Espíritu Santo esté activo. ¿Qué significa eso? Tener la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo en la medida en que obedecemos y seguimos su guía y su dirección. Sencillo, ¿cierto? Es bastante fácil. O sea, no es para nada complejo. Es muy sencillo y muy bonito. Entonces, así como lo dijo Patro, como lo dijo Giovanni, este mensaje es para escucharlo muchas veces. Este mensaje es muy bonito y pues para complementarlo, pues con el mensaje de amor espiritual. Gracias, Leito, es espectacular, súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría, a quién más le gustaría compartirnos algo? A ver, pero es que está como molestando el internet. ¿Me escucha, no? Sí, papi. Está harto molestando porque no se escucha, pues, escuchando el pastor en este mensaje, viene uno a pensar de que como está hablando del amor, él dice que el amor más intenso en la humanidad es entre el marido y la mujer. Y vemos que, pues, uno pensando esto como que se descalabró el mundo al tiempo, porque él contaba que allá en Corea, cuando alguien se divorciaba o se separaba, tenía que ir a otra ciudad o a otro pueblo donde no lo vieran porque le daba vergüenza. Pues aquí en Colombia pasaba lo mismo, y esa gente que era ignorante y no conocía las cosas de Dios, ellos respetaban el compromiso que se hacía con Dios, porque pues el amor ante las personas, el más fuerte, entiendo yo que es el de las parejas. Y no fue sino que se desenfrenara y se diera el divorcio, y ahorita qué es lo que no se ve. Y a veces, una vez que el pastor en una prédica dijo que era mejor que la gente se quedara así, como lo dijo Pablo, yo estuve ahorita mirando, dice, quisiera que todos fueran como yo, que se quedaran, pero el mundo tenía que llenarse de gente. Al ver esas cosas de lo que va a pasar, ellos se lamentan, y como una vez le dije yo, pero ¿para qué ahora no se casan? Que es mejor que no hayan hijos. Y lo dijo una vez un pastor, las historias y las épocas de donde la gente tenía respeto hacia Dios, lástima que no conocían la palabra de Dios a profundidad o a realidad, vivían en una ignorancia, pero lo poquito que sabían, trataban de hacerlo bien hecho. Eso era lo que quería comentarles. Gracias, papi. Digamos, ahí el pastor, cuando nos habló de esa parte, nos estaba hablando es algo interesante, y es que el amor espiritual, el amor verdadero, nunca cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que si por el tiempo o la cultura cambió, es porque nunca fue verdadero amor. Sencillamente era amor carnal. Otra cosa es que por la cultura antes no se divorciaban, más no porque fuera amor espiritual. Entonces, esa parte es interesante. Antes no se divorciaban, no porque fuera verdadero amor, sino porque era amor carnal, pero por la costumbre o por la ideología del momento o por la cultura, no se separaban, ¿sí? Entonces, ese no es verdadero amor. Y pues lastimosamente, así como lo dice mi papi,
Por lo general el mundo piensa que el verdadero amor es el de pareja, pero aquí el pastor hoy nos acaba de aclarar que lastimosamente en la mayor parte este amor entre pareja no es amor espiritual, sino amor carnal. El pastor nos dice en una prédica que, que es muy raro, pero si fue verdadero amor, en el reino de los cielos van a estar juntos. Si no, simplemente fue una pareja que se acompañó y allá van a estar separados, o sea, que es la mayoría. Es muy raro encontrar en una persona amor espiritual real y por eso los dos van a estar juntos en el reino de los cielos. Cuando Mafe escuchó eso, y pues yo ya lo había escuchado, y ahora que nos casamos, una de mi misión es alimentar ese amor para poder estar juntos en el reino de los cielos, porque si no simplemente fue formalismo. Y yo no quiero que ella esté conmigo porque tocó. Es más, a ella sé, porque me lo ha dicho y hemos sido sinceros, que le haría miedo saber que tiene que estar conmigo porque le toca y esa no es la idea. Ella tiene que, el amor dice, se concentra en dar. Entonces, la mujer se tiene que sujetarse a su esposo, pero eso es algo que se da porque el esposo ama a su mujer. Cuando el esposo ama a su mujer, por amor la esposa se sujeta, no porque toque, sino porque el esposo la hace feliz. Fuerte, ¿no? Sí. Eso es verdadero amor. Entonces, sí, así mismo se ama, sino el problema de que vemos es la ignorancia en ese entonces de que había, porque es que todavía hay pastores que predican así como yo les estaba comentando, la trayectoria. Pero la realidad es que tenemos que buscar lo que dice aquí. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres son estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor que nos están enseñando es el amor, lo que dice acaba de decir 4. Es el amor que si ama usted a su esposa o a sus hijos, así mismo se ama. Es un amor espiritual, un amor del que nos enseña Pablo en muchas cosas. En la preeminencia del amor, él nos habla muchas cosas, del amor espiritual. Y mucha gente todavía lo consiente que es el amor de este mundo es el amor, y el amor de este mundo es el amor carnal. El amor espiritual es el que ponemos los ojos para dónde nos vamos, porque vuelvo a repetir lo que yo he dicho, este mundo es para cada persona 80, 90, 100 años y se queda o se queda, y el otro se va o se va. Así de fácil. Vale, gracias, Pa. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Este tema es un poquito largo, pero es muy bonito y pues así como lo dijimos al principio, creo que es el más importante de todos los frutos. Hola, tío Lalo. Dios le bendiga, familia, Dios les bendiga a todos. Preciosísimo este mensaje, es un mensaje de mucha fe, de templanza, de victorias también, porque ahí habla también de que es una victoria llegar al reino de los cielos porque venció acá todas las pasiones y los deseos de la carne. El 6, Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acá vemos los dos reinos, ¿no? Pues nuestro Padre Celestial, su gloria y su poder también manifestándose acá, pero también acá dice que el que siembra para su carne, yo de ahí, yo por ejemplo lo digo, yo de ahí me salí. Gracias al Señor Jesucristo, porque cuando yo lo recibí, la carne, les puedo decir algo, la carne es como una cárcel donde la persona se encuentra ahí, está cautiva, son ataduras que llegan ahí, esa carne que por decir algo que venga, que tome, que venga, que discoteca, que por allí, que esto, que aquello, y el mundo siempre avanza en modernizando, pero es el pecado, el pecado es uno mismo. Así lo modernicen, así lo pongan bonito, así le pongan las luces, los que sea,
es pecado, ¿sí? Y entonces son ataduras, son prisiones, y mire, eso es lo terrible. La persona se mete ahí y es difícil, o sea, entrar, caer, eso es fácil, pero usted salirse de ahí, ay Dios mío, eso es lo más difícil. Entrar al pecado, caer en el pecado es fácil, estar en la carne, en esos frutos es fácil, pero salirse de ahí es muy difícil. Cuesta lágrimas, le cuesta a uno, por ejemplo, en la vida espiritual, le cuesta a uno humillarse ante nuestro Padre y decirle, Señor, yo la embarré, perdóneme. Así como David fue una de las personas que, por decir algo, cuando llegó el profeta y le dijo y le declaró lo que él había dicho, en el espíritu esas palabras entraron al corazón de él y él firmemente dijo, sí, Señor, yo pequé, perdóneme, Señor. Entonces lo lindo, y la carne, mire, la carne no deja que uno reaccione a tiempo, sino que avance más en el tiempo. Eso es lo terrible de la carne, eso es lo terrible. La carne hace trizas a una persona, la envuelve tanto que, por decir algo, hay un funeral, hay en una funeraria, por decir algo, y no hay muerto malo. En la carne no hay muerto malo. En la carne todos los difuntos son buenos. Y qué triste decirlo, pues, y al Espíritu Santo le duele que un alma se vaya para el infierno. Eso sí es triste. Pero entonces acá por decir algo, dice que, el que dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, por decir algo, es glorioso cuando una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene, por decir algo, es que por decir algo, esto es o sea, esto es lindo, por decir algo, conocer estos frutos, es digno y es bueno conocer, por decir algo, estas conexiones donde el Espíritu de Dios revela su palabra. Y por eso es que es lindo uno obtener, subir, abrirle el corazón y recibir estos mensajes con mucho amor, con mucho cariño. Y ahí es, como, por decir algo, ahí es cuando uno encuentra las claves. Señor, hemos estado fallando en esto, en aquello. Sí, me voy a arreglar, me voy a dirigir hacia ti. Arréglame la vida, Espíritu Santo. Pero siempre el Espíritu Santo siempre va con la limpieza, con la santidad, ¿sí? Porque hoy en día es triste decirlo, hoy en día lo material va en primer lugar, y es triste porque por decir algo, cuando se derrumba ese edificio, no hay quien lo pare. ¿Por qué? Porque está en arena, porque no está cimentado, no tiene cimientos, roca, y no hay roca de Jesucristo. Hoy en día, por decir algo, la carne también. Hoy en día hay leyes donde aprueban, donde la palmadita, el doctor, que el doctor fulano de tal, la actriz que es tan famosa, que la cantante, pero si ellas lo hacen, la carne es buena, no pasa nada. Pero entonces el mundo aprueba esto, pero el Espíritu Santo dice acá que desaprueba. El Espíritu Santo desaprueba esa carne, desaprueba esa maldad, porque es maldad la que entra al corazón. Y es triste porque, por decir algo, cuando eso se deja bajar al corazón, esos son ataduras, y por eso le digo, solamente cuando uno recibe al Señor Jesucristo, uno es limpiado, es lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia que cuando ve la casa adornada, bonita, Él viene con 7 espíritus más a ver cómo hace para volver a convencerlo a que vuelva. Y le pone todo en bandeja y todos, sí, pero es la carne la que se va en contra del Espíritu. Pero ¿quién gana? El Espíritu Santo, porque Él es eternidad, Él es gloria, Él es poder, son frutos dignos, son frutos buenos, son frutos limpios, y siempre es glorioso, y siempre la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo por su santidad, por su limpieza, por ese reino eterno, por ese reino de gloria. Aquí nosotros... Y por eso es que, por decir algo, con ustedes, Mauricio, con esta iglesia, Mamín, es un honor que hablen de las dimensiones, de los niveles de fe, que usted tiene este nivel de fe, no sé qué, por ejemplo, lo que decía él ayer,
no se conforme en el segundo reino, no se conforme, al menos llega al tercero. Entonces eso es lindo, es glorioso, una persona de Dios, escucharlo, por decir algo, y ahora otra cosa, Mauricio, por decir algo, otra cosa también que aprendí esta tarde, esta noche. Él es un padre espiritual, Pastor Yerocles es un padre espiritual, y él le da la comida a un hijo espiritual, y un hijo espiritual recibe ese alimento, ¿y qué le espera? La vida eterna, las bendiciones, esos reinos, esos galardones que nos están esperando allá. Pero aquí, mientras estemos acá en la tierra, tenemos también esperanza. Esperanza es el Espíritu Santo, quien nos limpia, quien nos purifica, quien nos santifica, quien nos llena de más de fe, que nos llena más de su gracia, para que cuando nosotros oremos al Padre, Él va a decir, sí, así como por decir algo le pasó a Moisés. Moisés, por decir algo, él cometió un error, haber matado a ese egipcio, ¿sí? Y él duró 40 años ahí, 40 años en ese desierto, ¿sí? Pero entonces el Señor, ¿qué estaba haciendo ahí? Puliéndolo. Él no estaba abandonado, él lo estaba era puliendo, él lo estaba era diciendo, caiga en su error, ya no vas a cometer ese error más. No, es mi espíritu el que pelea por ti, es mi espíritu el que te va a defender, es mi espíritu el que te va a sacar adelante en victoria. Entonces es glorioso escuchar estos mensajes de gloria, escuchar estos mensajes de poder, escuchar estos mensajes de reino, donde nuestra alma palpita dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Para eso nos dio unas rodillas, para glorificarlo, para eso nos dio una boca, para eso nos dio una mente, unos oídos, para eso nos dio un corazón, para amarlo, para glorificarlo, para decirle gracias, Señor, porque me sacaste de estas cárceles, me sacaste de lo más vil, de lo más menospreciado, y hoy en día nos estás puliendo, nos estás llenando de su gloria, nos estás levantando el ánimo. Gracias, Señor. En un matrimonio cuando se acaba el hogar, ¿qué pasa? Hoy en día, y lamentablemente lo aprueban, venga, vaya, imagínese una persona, por decir algo, que esté en esa situación, da con una persona carnal. ¿Qué le va a decir esa persona? Divórciese, no pasa nada. Mire esas bellezas, mire esos, pasan día 6, día 7, esas jovencitas, mire esas bellezas, esos bombones, ¿sí? Pero el Señor desaprueba eso, Él no aprueba eso, Él no aprueba el divorcio. Lo que aprendimos esta noche, sigan su matrimonio, se acabó el amor, el Espíritu Santo tiene el poder de volver y colocar ese amor sobrenatural, de donde se va a comprender esposo con esposa, porque por decir algo, cuando esto pasa, cuando hay un divorcio, vienen los golpes a esa esposa, vienen los golpes en la economía, vienen los golpes a los hijos, y esos niños no tienen la culpa, ellos crecieron, decir, pero ¿qué pasó acá? Entonces es terrible el desastre, el infierno que el diablo hace en un hogar. Por eso es que nuestras familias deben de estar cubiertas con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que nuestros hogares, nuestras familias deben de estar sólidas con el Espíritu Santo. Siempre la gloria y la honra se la daremos al Señor Jesucristo por su grandeza, por ese reino que nos dejó, ese Espíritu Santo que nos dejó, que nos va a seguir ayudando a sacar en victoria. Y siempre le pediremos al Espíritu de Dios que nos siga fortaleciendo, que nos siga ayudando en nuestro entrar y nuestro salir, porque eso es lindo, terminar con el Espíritu Santo. Eso es, es lindo, es precioso terminar con Él, que el día que el Señor diga, te voy a llamar a mi presencia, Señor, no importa, ahí estamos listos, gracias, Señor. Pero en la carne, imagínense, en la carne, por decir algo, en la carne una persona está en peligro, por decir algo, por una persona, imagínese una persona, uno no lo sabía anteriormente, muchos años atrás, 1, 2, 3 de la mañana en la calle, buscando lo que a uno no se le ha perdido, ¿sí? Corriendo peligro, porque era corriendo peligro. Imaginen, los peligros se presentan ahí, ¿sí? Pero entonces, muchas gracias
a todas esas personas que oraron por uno, a todas esas personas que por decir algo, esas oraciones el Señor las escuchó y hoy en día a nosotros nos toca devolver esas oraciones, esas gloriosas oraciones que hicieron por nosotros. Hoy en día, ahora nos toca a nosotros orar por esas personas, que el Señor sea tocando esas personas, esos hombres, esas mujeres que no lo conocen, esos hogares que dicen, ya no más, no puedo más, pero el Señor le dice, yo sí puedo, lo que usted no puede, yo lo puedo. Llámeme a mí, invíteme a mí y yo llego a su hogar, yo llego a su matrimonio y se lo arreglo porque Él tiene el poder. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de gloria, digno de amarlo, porque ese amor es un amor sobrenatural, es un amor que lo arregla todo, es un amor que lo llena todo y con ese amor vamos a triunfar y vamos a llegar allá a esos reinos de gloria, a esos reinos de poder. Dios les bendiga, familia. Gracias. Dios les guarde. Amén. Gracias, tío Lalo. La partecita de cómo el pecado en este tiempo se disfraza, ¿sí? El pecado, de alguna manera, lo están disfrazando de amor. ¿Cómo? Cuando nosotros vemos infidelidades en la televisión, en películas, lo pintan como algo bonito. Y eso es pecado, eso es maldad, ¿sí? O cuando disfrazan el pecado de tolerancia. Ese es el que más se está utilizando en este tiempo. Entonces, ahí es donde vemos el proceso de por qué a lo malo se le llamará bueno, como está escrito en la palabra, y a lo bueno, a la verdad, se le llamará malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora a lo bueno se le está disfrazando de intolerancia. Entonces, esa parte es clave. Y otra cosita importantísima que nos decía el tío Lalo es acerca de la ley, que es una ley inquebrantable, la ley de la siembra y de la cosecha. Si sembramos en espíritu, cosecharemos vida eterna en el reino de los cielos. Y si sembramos carne, pues lastimosamente lo que segaremos sería muerte eterna en el infierno. Y pues eso es terrible, eso es terrible. Entonces, por eso nosotros estamos llamados es a conocer la palabra, a conocer qué es la verdad y que Dios se personifica en el amor, ¿sí? Entonces, por eso, ahí vuelvo a decir, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, esa parte es muy importante. Gracias, tío Lalo. Y bueno, Joanny nos dice lo siguiente, dice, ayer en el mensaje nos anima a llegar a la Nueva Jerusalén. El mensaje de ayer que vimos en la mañana es un mensaje de cielo que pues ya escuchamos hace un tiempo en el que el pastor hablaba acerca de la adoración y la alabanza en el cielo. Entonces, aquí el pastor nos motivaba a llegar a la Nueva Jerusalén por algo específico, y es que Dios Padre también canta alabanzas, pero solo sus hijos de la Nueva Jerusalén son los que van a poder escucharlo. Entonces, como una motivación más, ¿sí? Eso es lo que dice Joanny, un hermoso regalo de ánimo y motivación para llegar a la mejor morada y para poder llegar a escuchar la voz de Dios. Entonces, esa parte es muy, muy, muy bonita. Y bueno, no sé, la verdad es muy bonito este mensaje, muy profundo y vuelvo a decir, la verdad es bastante resumido. Nos hemos dado nada más cuenta que solo meditando en lo que el pastor nos enseñó, vean todo el tiempo que se nos ha ido. Entonces es importante y pues vuelvo a decir, importantísimo, si se puede volver a escuchar este mensaje, súper. Y bueno, y no importa la cantidad de veces que uno la escuche, uno siempre va a aprender algo nuevo, al igual que complementarlo con amor espiritual. Mañana ya estuve verificando y efectivamente a esta hora nosotros estamos volando. Entonces, el enlace creo que lo envío por ahí tipo 4 de la tarde, o de pronto antecitos, de pronto a mediodía. Voy a ver si a mediodía lo puedo enviar y pues como para que lo escuchemos con tiempo a la hora que dispongamos, que tengamos el tiempo y pues compartimos digamos como que algo así como lo que hacemos a diario, ¿sí? Como meditar en el mensaje y pues compartir nuestra opinión, lo que aprendimos y pues cómo ponerlo en práctica, que Hacemos un WhatsApp es lo más para importante. eso. Pero estamos volando. No, es que si hacemos un Ah. WhatsApp para que Ya. para los que estamos en el grupo Para de pronto no molestar al grupo de la familia, ¿sí? y puedan mandar un mensaje máximo de 1 minuto dando su opinión y así nosotros también lo damos y vamos escuchándolo en el avión. Vale, entonces ahorita le pedimos el favor a la tía Fanny, si Hacemos- crea un grupo con nosotros, los que estamos escuchando el mensaje, para así, de pronto sí, para no molestar a la familia. Solo para estos días. Para estos días, sí, Y para luego continuar. seguimos por el grupo, la familia algo se le queda o de pronto por curiosidad va a seguir viendo a ver cómo vamos nosotros. Sí, pues Sería por ahora, sí, para no molestarlos. Sí, como para ser un poquito más prudentes. Que de pronto van a decir por qué están enviando tantas cosas de cosas que nosotros no tenemos ni idea, ¿sí?
Entonces, sí, sí que creo que es prudente. Entonces, ahorita hablamos con la tía Fanny, pues crear un grupo para esta semana para continuar con el mensaje de los frutos del Espíritu Santo. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. La verdad, muy bonito poder contar con la compañía y pues chévere que no importa, así hayan, digamos, estas situaciones que de pronto nos ayudan a modificar un poquito la reunión, pues aquí estamos aprendiendo y conociendo más el corazón de Dios, que ese es el objetivo de escuchar la palabra y meditar en ella. ¿Listo? Entonces, nada, mañana entonces continuamos. Mañana el segundo mensaje. Y pues ahorita hablamos con la tía Fanny entonces para crear ese grupo pequeñito para continuar esta semana con los mensajes. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que tengan buen descanso, una linda noche y bueno, mañana continuamos y nos escuchamos mañana los mensajes o nos leemos. ¿Listo? Muchísimas gracias Chao, a todos. familia. Chao, Chao a tío todos. Lalo. Feliz Chao, noche. Leis. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Dios les guarde. Saludos a mi mamá. Chao, Dios Yoda. les bendiga mucho. Chao, Carlitos. Ya nos Chao a vemos. todos. Mañana, Carlitos. Dios les bendiga. Descansen. Chao, Leito, y saludos al tío Freddy y a Martín. ¿Listo? Chao, bendiciones. Chao, Carlitos. Chao, Chao, Mayrita. Carlitos. Chao, Mayrita. Chao.